Bueno, Democracia Sí denuncia que la injerencia del presidente Rafael Correa en el Tribunal Contencioso Electoral para eliminar cientos de miles de firmas de sus adherentes es violatoria de los derechos políticos, personales y colectivos, de la Constitución, del Código de la Democracia, que su propósito es inhabilitar a Democracia Sí en una inaceptable injusticia que abre las puertas al fraude en las elecciones del año 2017. Democracia Sí es un movimiento de nueva generación que concibe a la ciudadanía como protagonista de la política, no como súbdita sumisa del poder. Articula sus principios y programa en la defensa de la evolución histórica, transformadora de nuestra nación, con la perspectiva de una sociedad ecohumanista que republicanice, democratice y humanice el poder. Surgió de la resistencia a la destrucción sistemática de los derechos democráticos, sociales, humanos y a la negativa del gobierno del presidente Correa de emprender en la construcción de los derechos de la naturaleza, en resistencia a la vulneración sistemática de todos estos derechos, en la lucha contra las enmiendas constitucionales, en la lucha contra las agresiones a la seguridad social, en la lucha contra el diseño de un Estado de carácter autoritario de perfiles fascistas. En este ámbito, Democracia Sí, que anunció su constitución el 15 de noviembre del año 2014 en el Auditorio de la Democracia, en el Consejo Nacional Electoral, en homenaje a los mártires del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil y en defensa de su legado histórico, ha venido trabajando sistemáticamente en la recolección de firmas desde esa fecha. El año pasado yo señalé como vocero de Democracia Sí que podríamos considerar el nombre de Lenín Moreno para postularlo como candidato a la presidencia de la República si él siguiese los pasos de aquellos militantes que fundaron Alianza País del año 2006 con el propósito de emprender en un proceso de transformaciones democráticas de la sociedad. Solo en esa circunstancia y en esa condición. En ningún caso Democracia Sí ha usado la imagen de nadie que no sea la imagen de los propios dirigentes de Democracia Sí en el proceso de recolección de firmas. La acusación del presidente Correa de que hemos usado la imagen de Lenín Moreno es esencialmente falsa. Además, es absurdo pensar que a los ciudadanos se les puede prohibir la presentación de candidaturas. Esta concepción fascistoide del presidente Correa es absolutamente inapropiada en una sociedad democrática. Por lo tanto, no constituye infracción electoral ni de ninguna naturaleza el hecho de que ciudadanos y ciudadanas hagan acciones de este tipo. Una expresión es lo que están haciendo las chicas que plantean ahora la recolección de firmas para postular a Rafael Correa el año 17. Sin la autorización del presidente Correa, no han cometido infracción alguna, porque no es permisible que el ejercicio de los derechos políticos, por el simple gusto del presidente Correa, sea presentado como una infracción electoral o de cualquier naturaleza. Denunciamos simultáneamente que el denunciante contra Democracia Sí, el señor Javier Serrano, directivo de Alianza País, no pudo fundamentar su denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Nunca señaló el lugar, el día ni el año en el que se habría cometido la supuesta infracción por las cuales se nos ha procesado, y como exige además la norma electoral. Por lo tanto, la calificación de esa denuncia, su trámite y la emisión de una sentencia son evidentemente actos de prevaricato y actos de colusión que están íntimamente ligados a la disposición emitida por el presidente Correa en una sabatina para que se eliminen las firmas de Democracia Sí. Democracia Sí ha sido víctima de un linchamiento político. Se sancionó con la suspensión de los derechos políticos y una multa de 10 salarios mínimos vitales a nuestra representante legal Elizabeth Andino. Se ordenó sin dejar sin efecto cientos de miles de adhesiones presentadas por Democracia Sí en el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente se ha violado la Constitución sancionándonos con una norma del Código de la Democracia que es solamente aplicable a funcionarios y servidores de la función electoral. Por lo tanto, la sentencia es nula y es inejecutable. Denunciamos que el Tribunal Contencioso Electoral, torciendo y retorciendo el Código de la Democracia, ha juzgado y sancionado a Democracia Sí por una acción de queja,
que, como lo señalé y lo establece el último inciso del artículo 270 del Código de la Democracia, servirá únicamente para sancionar a las servidoras y servidores de la función electoral. El cumplimiento del TCE de esta disposición de Correa, dada en la sabatina del 20 de febrero, para que se eliminen las firmas de Democracia Sí, para accidentar su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, destruye la legitimidad y credibilidad del Tribunal Contencioso Electoral. Implica la invasión de competencias privativas del CNE por el Tribunal Contencioso Electoral. Advierte al país la pretensión de Correa de intervenir en el proceso electoral usando a este tribunal, lo que pone en riesgo los derechos democráticos de las organizaciones políticas y de la ciudadanía, y advierte el curso al fraude electoral del año 17. Denunciamos que está Ecuador ahora frente a un proceso electoral que empieza a ser viciado de nulidades. Es insólito, inadmisible y fraudulento, y constituye un precedente gravísimo para todas las organizaciones políticas el hecho de que el presidente de la República use un tribunal para interferir en las decisiones privativas del Consejo Nacional Electoral. Exigimos al presidente Correa que saque las manos del proceso electoral. Él ya no es candidato, debe respetar el pleno ejercicio de los derechos democráticos. Exigimos al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral que proceda al archivo inmediato de ese proceso írrito. Exigimos al Consejo Nacional Electoral que proteja sus competencias e impida la intromisión del Tribunal Contencioso Electoral en facultades que son privativas del Tribunal Contencioso Electoral. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la solidaridad que hemos recibido del Acuerdo Nacional por la Transparencia y la Equidad Electoral frente a este acto primario de fraude en las elecciones del 17 y a los numerosos ciudadanos que en todo el país se han acercado a las sedes de Democracia Sí a realizar sus firmas en solidaridad con nuestro movimiento y en repudio a la pretensión del presidente Correa de eliminar a Democracia Sí de las elecciones del 17. Estoy listo para atender cualquier inquietud que ustedes tengan, estimados colegas. Como usted ya lo anticipó, ha presentado la apelación, ¿qué tiempo tiene el Tribunal Contencioso Electoral para pronunciarse y qué otras acciones en firme tienen previsto ustedes si el Tribunal, en caso no convencido, insista en la sanción? Bueno, fundamentalmente el tribunal debe convocar a una audiencia pública, eso es lo que hemos solicitado. En la apelación hemos presentado todos los fundamentos de hecho y de derecho que establecen que, obviamente, sin ley no hay pena y que la pretensión del presidente Correa de legislar en una sabatina, de acusar, juzgar y sancionar a una organización política en un acto mediático de esa naturaleza carece absolutamente de fundamentación jurídica. Esperamos que, obviamente, que el Tribunal Contencioso Electoral en pleno archive ese proceso. Si no lo hiciese, tendremos que seguir otros recursos legales que tienen que ver con la declaración de la nulidad de esa sentencia y con la inejecutabilidad de esa sentencia. Nos reservamos el derecho de defender los derechos políticos, electorales y democráticos de los cientos de miles de ecuatorianos que se han adherido a Democracia Sí, tanto en los tribunales ecuatorianos como en los internacionales. Pero mientras esto sucede, ¿no les corta más el tiempo para presentar y tal vez no tengan las firmas para el 2017? No, nosotros vamos a seguir presentando las firmas. La próxima semana presentaremos decenas de firmas más en el Consejo Nacional Electoral. Estamos continuando la campaña de recolección de firmas en todas las provincias del país. No la hemos suspendido ni la vamos a suspender. No nos vamos a allanar a la pretensión del presidente Correa de victimizarnos y suprimir nuestros derechos políticos. Son los derechos de cientos de miles de ciudadanos que estamos construyendo un camino a la nueva política en el país y que de ninguna manera nos vamos a someter a las disposiciones dictatoriales del presidente de la República. Pero, Marcelo, ¿qué hace frente a lo que señala el Código de la Democracia, que el Tribunal Contencioso Electoral es una instancia, de última instancia, sus fallos son inapelables en cuestiones electorales? ¿Cuál es el camino que van a seguir? El problema que tiene el Tribunal Contencioso Electoral es que no tiene recurso para haber calificado una denuncia de esta naturaleza y haber desarrollado esta acción de queja. Por lo tanto, su actuación es absolutamente ilegal. Constituye un delito penal de prevaricato y de colusión.
Esto hace inaplicables sus sentencias. Esto nosotros vamos a estudiarlo, esperamos que el tribunal emita su sentencia para poder determinar si es que fuese lesiva al Código de la Democracia las acciones legales subsiguientes. En todo caso, nosotros le advertimos al Consejo Nacional Electoral que aplicar una sentencia emitida ilegalmente en una acción de queja que le da competencia al Tribunal Contencioso Electoral exclusivamente para sancionar a funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral, no a movimientos políticos, constituiría también un delito de prevaricato de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, subrayamos que esa sentencia es inejecutable, porque no puede comprometer a otros ciudadanos al cometimiento de delitos penales. Obviamente nos reservamos el derecho de las acciones legales, constitucionales, administrativas y penales que consideremos pertinentes para hacer valer nuestros derechos. Es posible porque hay caminos en el tema contencioso administrativo, en el tema constitucional y en los organismos internacionales. Vamos a poner en conocimiento de todos los tribunales electorales de América Latina y de todos los organismos electorales de América Latina y del mundo y del continente lo que está ocurriendo en el Ecuador. Esta es una intromisión ilegal. Si no hay norma, no hay pena, no hay delito. No hay ninguna norma que establezca que los ciudadanos no pueden presentar candidatos. Además, Democracia sí lo que ha hecho es continuas declaraciones públicas respecto a una posibilidad de formular una candidatura presidencial, pero no la ha inscrito ni la ha postulado, y tampoco ha hecho ningún uso del nombre del señor Lenín Moreno para la recolección de firmas. Pero ustedes, Marcelo, ¿no han hablado con Lenín Moreno sobre acercamientos? Evidentemente, han sido de dominio público las propuestas que hemos realizado. Nosotros hemos señalado que podríamos considerar su nombre para postularlo a la presidencia de la República si él siguiese los pasos de quienes tomaron distancia del correísmo y de Alianza País. Si él sigue con Correa y sigue con Alianza País, no será nuestro candidato. Esto lo dijimos desde el mes de octubre del año pasado. Si él toma distancia de Alianza País y asume la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano demanda de parar con la impunidad, podríamos haber considerado su nombre. Él ha tomado una decisión distinta, es responsabilidad de él, no es nuestra responsabilidad. Pero el señor Serrano, que es el acusador, él muestra fotografías de personas recogiendo firmas con los nombres, con camisetas, Democracia así, de Moreno. ¿Qué dicen? Bueno, nosotros le hemos pedido que indique dónde tomó esas fotos, quiénes son esas personas, no conocemos a esas personas, nosotros no hemos emitido esas camisetas. Le hemos pedido que por favor identifique el lugar, fecha, día en que estas personas tuvieron esas camisetas y recogieron firmas, y qué firmas recogieron y a quiénes le entregaron. Y el señor Serrano ha sido incapaz de probar la validez de sus afirmaciones en el proceso. Hemos exigido a los jueces del proceso que tomen todas las disposiciones legales correspondientes para verificar la validez de estas pruebas, y esas pruebas, por lo visto, no tienen ninguna sustentación. Es evidente que muchos ciudadanos en el país vieron con simpatía una posibilidad de esa naturaleza, y nosotros no vamos a censurar a los militantes ni a los ciudadanos del país a que hagan la propuesta de los candidatos que consideren. Incluso en el no consentido caso de que eso fuese verdadero, no constituye infracción electoral ni infracción legal de ninguna naturaleza, porque no es ningún delito el que un ciudadano promueva en nombre de otro ciudadano para postularlo a la presidencia de la República. En la norma constitucional que establece claramente el derecho de los ciudadanos a elegir. Los ecuatorianos tenemos derecho a elegir sin limitaciones, y por lo tanto tenemos el derecho a anunciar al país a quienes nosotros consideramos que sea pertinente se postulen a una dignidad de elección popular. No hay ninguna prohibición en ese sentido, y no puede haber, porque eso significaría la supresión de los derechos políticos de los ciudadanos. Y además no se requiere el consentimiento de ningún ciudadano para que otro lo promueva. Una expresión de esto es el caso de las chicas que están haciendo la campaña Rafael Siempre Contigo, que no gozan de la autorización del presidente Correa y que no están perseguidas por el presidente Correa y no están presas y no están procesadas en el Tribunal Contencioso Electoral, porque solo una concepción absurda, y el Ecuador está caminando de absurdistán a estupidistán, puede considerar que una acción de esta naturaleza constituye infracción. Pero un diálogo o al menos una disposición del señor Lenín Moreno podría anular todo esto. No, porque no tiene ningún sentido. El proceso es nulo en todos los aspectos, ¿no?
Nosotros no hemos pedido ninguna autorización a nadie para construir nuestro movimiento. Estamos ejerciendo derechos democráticos. Tampoco le hemos pedido autorización a nadie para decir este señor puede o no puede ser nuestro candidato presidencial y para exponerlo al escrutinio público, para que la gente nos diga sí o no. No, es evidente. O sea, la política implica naturalmente que hay que escuchar a la ciudadanía. Esa es la disposición emitida por la sentencia, que estas firmas queden anuladas. Pero evidentemente no hay fundamento jurídico para que sean eliminadas esas firmas. Los ciudadanos firmaron en un formulario que dice democracia sí. No. Y no nos puede decir el presidente Correa que 187,000 ciudadanos ecuatorianos son idiotas y que firmaron en un formulario engañados. Eso es una lesión grave a la dignidad de 187,000 ciudadanos ecuatorianos de estas firmas. ¿Ah? Porque él lo dijo en una sabatina. Y evidentemente el cumplimiento del Tribunal Contencioso Electoral de una disposición emitida en la sabatina configura el delito de colusión. Porque el propósito es causar daño a 187,000 ciudadanos. Pero además de los 187,000 ciudadanos vamos a seguir recogiendo firmas y vamos a seguirlas presentando en el Consejo Nacional Electoral, todas cuantas sean necesarias. Además queremos agradecer a todos los ciudadanos que independientemente de que estén adheridos a los principios y al programa de gobierno de Democracia Sí, se han acercado masivamente a nuestras oficinas en Quito, en Guayaquil y otras ciudades a consignar sus firmas para proteger los derechos democráticos de Democracia Sí. El Código de la Democracia determina que el Consejo Nacional Electoral deberá aceptar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y es inapelable. ¿Cómo, perdone que le insista, les va a alcanzar el tiempo con todas las acciones que ustedes quieren implementar para poder calificar al partido político Democracia Sí? El CNE tiene la obligación de cumplir con la Constitución y la ley, no puede aplicar normas ilegalmente emitidas. Eso significaría un acto colusorio de fraude electoral en contra de una organización política y de cientos de miles de ciudadanos que se adhirieron a Democracia Sí. Evidentemente la acción del presidente Correa está dirigida a bloquear, a eliminar la participación de Democracia Sí en el proceso electoral. Yo no sé por qué él tiene tanto miedo a que Democracia Sí esté en la papeleta electoral. Eso tendrá que explicarlo él. Pero nosotros estamos ejerciendo legítimamente y legalmente los derechos consagrados en la Constitución y en el Código de la Democracia. Y no vamos a renunciar al ejercicio de esos derechos. Si él piensa que con accidentes de esta naturaleza, con incidentes de este tipo, con agresiones verbales sabatinas contra la Democracia Sí, nosotros vamos a salir del juego, está completamente equivocado. Hemos venido luchando sistemáticamente por la consulta popular sobre el conjunto de las enmiendas, por la revocatoria del mandato del presidente Correa. En ninguno de los dos casos permitió que el pueblo ecuatoriano vaya a las urnas. Y ahora también pretende impedir que Democracia Sí participe en el proceso electoral. Esto es una grave lesión a nuestros derechos democráticos con la que no nos vamos a reconciliar, vamos a seguir luchando, vamos a exigir al Consejo Nacional Electoral que proceda al registro de nuestro movimiento de conformidad estricta a la Constitución y a la ley, y no a la obediencia sumisa a las disposiciones que envíe el presidente Correa. ¿No alcanzan al 2017, será para el 2019? Sí, de todas maneras vamos a participar en el 2017, somos parte de un proceso que está en curso de constitución de un vigoroso frente democrático para construir una alternativa frente al correísmo y frente a la pretensión del retorno de la vieja partidocracia y la bancocracia al ejercicio del poder. ¿Se sumarán entonces a ese grupo? Bueno, somos parte constitutiva de este proceso que está en formación y que una vez que esté consolidado será de dominio público, pero no vamos a renunciar al derecho democrático del pueblo ecuatoriano de impedir que sus derechos políticos sean suprimidos por una actuación arbitraria y fraudulenta del presidente de la República.